Y cuando agarramos y entramos a lo que son el enfoque de las anemias, es aquí donde habitualmente, donde es el equivalente de decir el paso a paso que yo debo seguir para poder hacer una correcta interpretación de las anemias. Y lo que vamos a hacer en este tiempo es un resumen de las cosas más importantes que ustedes deben conocer, pues porque el resto del conocimiento teórico ustedes ya lo tienen que venir estudiado. Una de las cosas importantísimas que deben conocer es de que cuando yo estoy frente a un paciente que tenga una anemia, es importante hacer un enfoque correcto porque no todas las anemias se las maneja igual, ¿ya? Hay algunas anemias que se manejan solo con sales de hierro, otras con ácido fólico, otras con vitamina B12, otras con eritropoyetina y sea una anemia hipocrómica, microcítica, normocítica, normocrómica o macrocítica que se reagudice y me inestabilice hemodinámicamente, pues el uso de hemocomponentes puede ser salvatorio y necesario para corregir esa anemia. ¿Ya? Necesito un voluntario a ver quién puede interpretarme ese hemograma. Ay, primero absoluto. 1500 supongo, ¿no? A ver, 1500 a 4000. No. Voluntario, rapidito. Vamos. Nice. Vamos, jóvenes, sin dormirse. Ya, Vamos, Nancy. toda la línea de leucocitos está dentro de los. Sí, está dentro de los parámetros normales. Se tiene que decir todo 4.900.000, no, 4.900. Bueno, en la interpretación del hemograma, digo, bueno, serie blanca sin alteraciones, serie roja sin alteraciones, pero pues en el orden, ¿no? En serie roja, blanca y por último plaquetaria. Si veo que todo está normal, bueno, digo entonces hemograma sin alteraciones en las tres líneas celulares. Perfecto. Otra persona. Vamos, rápido. ¿Quién? Este no tiene nombre, pero. Otra persona. Serie roja. Yo, doctor, serie blanca sin alteraciones, serie roja una anemia leve, normocítica, normocrómica y plaquetas sin alteraciones. Muy bien. Entonces acá estamos frente a una anemia leve, normocítica, normocrómica, ¿no es cierto? Perfecto. Sí, sí, sí. Ok, está bien, excelente, Mateo. ¿Ya? Cuando estamos frente a un paciente con una anemia, ¿ya? Perdón, cuando estamos hablando del enfoque de las anemias, ¿no? En el enfoque de las anemias se siguen varios pasos a seguir, ¿ya? El primer paso siempre es definir si el paciente tiene anemia. ¿Listo? El paso número uno es definir si el paciente tiene anemia. Y esto está ya reglamentado, definido desde hace muchísimos años. El punto de corte para decir anemia en las mujeres es menos de 12 gramos por decilitro y en el varón menos de 13 gramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, es un paciente que tiene una anemia. El segundo punto es un paciente masculino o femenino. Y entonces, paciente femenino con anemia. Defino a partir de estos parámetros. ¿Listo? El segundo punto que ustedes deben hacer es clasificar.
la anemia será una anemia leve, moderada o severa. ¿Ya? Leve será de 9 a 12 gramos por decilitro, moderada de 7 a 9 y severa menos de 7. Es una clasificación muy fácil de poder introducir a la parte práctica y otras clasificaciones, pero me gustaría que se queden con esa. ¿Listo? Entonces estamos con una paciente femenina que tiene una anemia leve. Estamos poniendo un ejemplo y armando una secuencia. El tercer paso sería poder sacar los índices hematimétricos, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media. Con esos dos parámetros yo voy a clasificar en anemias microcíticas, hipocrómicas, normocíticas, normocrómicas y macrocíticas. Entonces estoy con un paciente femenino que tiene una anemia leve hipocrómica microcítica. Si hablamos dentro de las anemias hipocrómicas microcíticas, ya existen cuatro anemias que las vamos a ver un poquito más adelante, que son la anemia ferropénica, las anemias inflamatorias, sideroblásticas y talasemia. Para yo poder saber cuál es cuál, el cuarto paso vendría a realizar un perfil de hierro. Ferritina, hierro sérico, transferrina y capacidad de fijación del hierro a la transferrina. Sería el cuarto paso. Entonces estoy frente a un paciente femenina que tiene una anemia leve hipocrómica microcítica. Y dentro de la microcítica y dentro de esas cuatro anemias, la más importante es la ferropénica. ¿Ya? El quinto paso vendría a ser complementario, ¿listo? O muy paralelo al perfil de hierro, que es los reticulocitos, porque además me pueden servir también para las anemias normocíticas, normocrómicas y también para las macrocíticas, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente en el cual la ferritina, que es mi depósito, se está agotando, está entrando en carencia y comienza a disminuir y se acerca a 20, a menos de 20, listo. Entonces, yo puedo ahí discernir de que ya se trata de una anemia ferropénica, ¿ya? Y cuando estoy dentro de una anemia ferropénica, ¿ya? Con, con unos reticulocitos que están disminuidos menos del 2% y estoy frente a una anemia en una paciente femenina con una anemia leve, hipocrómica, microcítica, arregenerativa, compatible con una anemia ferropénica por la disminución de la ferritina también. El siguiente paso sería a través de las probables causas investigar cuál es el motivo exacto de ese tipo de anemia. Entonces, si es una ferropénica, yo tengo cuatro mecanismos por los cuales puedo tener una anemia ferropénica, sea por alteraciones en la ingesta de alimentación, sea por un aumento en los requerimientos, sea por una alteración en la absorción o sea por pérdidas. Y cuando son por pérdidas, pueden haber pérdidas gastrointestinales, respiratorias, hematológicas, cutáneas, urinarias, digestivas, etcétera. Y si en este caso, por decir, el paciente refiere melena, o aunque no lo refiera, tiene ya una anemia hipocrómica microcítica, tiene 80 años, sospecho un CA gástrico, listo, agarro y le pido una sangre oculta en heces y confirmo, entonces yo podría ir escalando hacia esa dirección, hacia el origen. Entonces una forma correcta de poder presentarlo en todo caso, ese caso, es decir, estoy frente a una paciente femenina con una anemia leve hipocrómica microcítica compatible con anemia ferropénica por depresión de los depósitos de hierro con arreticulocitosis, con sangre oculta en heces positiva, secundaria a un probable CA gástrico. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo hago todo ese orden y esa secuencia, me es más fácil poder encarar la probable causa de esa anemia. La mayoría se queda en el inicio, en el simple valor y clasificación
de acuerdo a la gravedad. Y no está bueno eso. Listo. Entonces, sabiendo eso, ustedes tienen que saber también a grandes rasgos dentro del enfoque de las anemias, de que las hipocrómicas microcíticas son esos cuatro que les mencioné. Cuando estamos dentro de las anemias normocíticas, normocrómicas, ¿ya? Aquí sí verdaderamente me interesan los reticulocitos. El punto de corte habíamos dicho que es 3%. La fórmula ya lo comentaron anteriormente, en el cual, ¿no es cierto?, el porcentaje de reticulocitos que le informan en un hemograma que ustedes, perdón, en un laboratorio que ustedes hayan solicitado, por el hematocrito del paciente dividido entre el hematocrito de referencia, que suele ser 40%. Y en base a eso pueden sacar si el paciente tiene areticulocitosis o tiene una reticulocitosis. Cuando estamos ahí, entonces es importante poder dividirlo en dos grandes grupos. Aquellos que tienen reticulocitosis, que son básicamente dos causas. Y podemos agregarle una tercera, ¿ya? Que hay que tomarlo mucho con calma. La primera, los pacientes con anemias hemolíticas, la segunda con pérdidas agudas de sangre y la tercera cuando yo hice un tratamiento para una anemia ferropénica y en la evolución lo que quiero es volver a llevar a lo normal esos reticulocitos y a veces pueden aumentarse por fuera de su rango de normalidad, que es entre el 2 y el 3% y puede aumentarse ligeramente más. El grupo donde tienen que prestarle más atención es aquellos que son A regenerativas, porque cuando son A regenerativas el problema suele estar en la médula ósea. Entonces, acá, ¿cuál sería el siguiente estudio en el orden del enfoque de las anemias? Sería la PAMO, la punción aspirativa de la médula ósea. Punción aspirativa de la médula ósea. Y en este caso, que habitualmente no se suelen hacer, pero si se hiciera, ya tenemos dos tipos de respuestas, que sí hay alteración y que no hay alteración. Si sí hay alteración, puede ser que sea una aplasia, una mielodisplasia, una mieloptisis. Si no hay alteración, bueno, de forma general me voy a ir hacia todo aquel proceso inflamatorio, infiltrativo, oncológico, que pueda agruparme dentro de lo que son una médula ósea normal. Si no tengo la posibilidad para hacer una punción aspirativa, pues tendré que a través de la anamnesis buscar más datos que me puedan descartar que haya un problema en la médula ósea y quedarme por descarte con una anemia inflamatoria, aunque tenga un perfil de hierro compatible con una anemia inflamatoria. ¿Listo? Y en sexto lugar, bueno, dentro del algoritmo de los pacientes con anemia están las dosificaciones de vitamina B12 y ácido fólico. ¿Ya? Entonces, cuando están disminuidos, o bien se puede hacer un aspirado de biopsia medular y si no se puede, también me ayuda directamente las dosificaciones de ambos folatos, vitamina B12, para poder irme hacia la probable causa en el 95% de los casos, que son las anemias megaloblásticas. Pero también hay un pequeño porcentaje dentro de ese 5% que tienen folato y B12 normal, pero que tienen un tamaño grande los glóbulos rojos. ¿Ya? Y son aquellas situaciones en las cuales hay hipotiroidismo, hepatopatía, reticulocitosis también, que también puede presentarse, pero es más rara todavía. Ya el hipotiroidismo y la hepatopatía suelen ser las causas más frecuentes. ¿Ok? ¿Y por qué es importante todo esto? Porque como les mencioné a un inicio, de acuerdo al tipo de anemia que yo encuentre, lo más probable es que vaya a ser dirigido su tratamiento. Sea en sales de hierro bioral, sea en hierro parenteral, dentro de las anemias ferropénicas, sea a través de eritropoyetina con hierro parenteral en las anemias inflamatorias, o sea a través de la administración de ácido fólico y vitamina B12, que siempre
en más del 95% de los casos, casi 98%, cuando hay alteraciones en la vía de la vitamina B12, hay alteraciones también con el ácido fólico. Van juntos dentro de su metabolismo y es rarísima la vez en la cual hay déficit de una de estas vitaminas aislada de la otra. Y entonces aquí el tratamiento va específicamente dirigido a si hay o no complicaciones relacionadas a ese déficit, el déficit de vitamina B12, si tiene complicación neurológica, si esta es leve, moderada, severa o es una condición autoinmune relacionada a esta, como las anemias perniciosas, por ejemplo, entonces a veces la administración en relación a la duración del tratamiento suele ser de por vida, ¿ya? De la vitamina B12 me refiero. Listo. Entonces, sabiendo eso, a ustedes les va a ser mucho más fácil cómo poder enfocarse y estudiar a un paciente que tiene una anemia. Si ustedes siguen el paso a paso que les acabo de mencionar, créanme que les va a hacer mucho más fácil encarar a un paciente que tiene una anemia. A ver, un voluntario con este hemograma. Rapidito. Vamos. Yo, María Laura, vamos. es una paciente femenina Muy que se bien. encuentra con una anemia moderada, que va a ser, ¿es masculino se cambió? Se Es cambió masculino. Ay, allá. perdón, un segundito. Creo que sí se cambió. Sí, femenino. Ya. Con una anemia moderada, con que es normocítica, hipocrómica y con, No es normocítica. no, es microcítica, hipocrómica y hay Bien. una trombocitopenia. Trombocitosis. Trombocitocitosis. Ya, entonces una anemia Trombocitosis. es una paciente femenina, ¿no es cierto? Con anemia moderada, hipocrómica, microcítica, con trombocitosis. Muy bien, excelente. Otro voluntario. Vamos, rapidito. Yo, doctor, este paciente Vamos, masculino Mike. con una serie blanca con una leucopenia. Bien. Ok. Mm, serie roja, tenemos una anemia moderada, normocítica, normocrómica y Muy con bien. plaquetas disminuidas con una trombocitopenia. Perfecto. Con una sola palabra que hay en este hemograma, Una pancitopenia. pancitopenia. Entonces, en estos casos, las pancitopenias merecen un estudio especial. Al margen, aquí ya yo de adelantarme con un perfil de hierro, ya aquí lo ideal ya sería ir hacia la posibilidad de realizar una punción aspirativa de la médula ósea. ¿Listo? Miren la tremenda leucopenia, ¿no? Que tiene, entonces en estos casos sí o sí se deben investigar. La mayoría de las visitopenias, pero con valores muy marcados, por ejemplo, una hemoglobina menos de 8 con plaqueta menos de 20.000 y una leucopenia, son tributarios esos casos de realizar funciones aspirativas. Excelente. Otro voluntario. Otro voluntario. Bueno, de yo, doctor. Vamos. La serie blanca se encuentra en todos los parámetros normales. La serie roja tenemos una anemia leve, normocrómica, normocítica. Y en la serie paquetaria está dentro de los parámetros normales, sin alteración. Excelente. Muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, sabiendo eso, lo que me interesa que sepan, hablando ya específicamente de la anemia hipocrómica microcítica, exclusivamente la anemia ferropénica, me interesan que sepan en realidad tres puntos importantes. Vuelvo a decir, el resto ya ustedes lo deberían haber estudiado.
El balance negativo del hierro, el orden de pérdidas que se va teniendo y el orden cómo se van alterando, punto número uno. El punto número dos que me interesa es la clasificación de la anemia ferropénica. ¿En qué medida se van alterando estas pruebas? Y en tercer lugar, su tratamiento. Bueno, en relación al balance negativo, lo primero que va a ir perdiéndose son los estoques, los depósitos. Ya entonces, lo primero que pierde un paciente que va camino a una anemia ferropénica es la ferritina. Es lo primero que va a disminuir. ¿Listo? Y entonces, a partir de eso, nosotros debemos siempre hacernos una pregunta. Si lo primero que pierde es la ferritina, en segundo lugar, lo que pierde es el hierro, va disminuyendo. Luego, en tercer lugar, aumenta la transferrina. En cuarto lugar, la capacidad de fijación del hierro, la transferrina, aumenta. En quinto lugar, luego la transferrina disminuye, ¿ya? Y en último lugar, queda, cuando ya es una anemia ferropénica establecida, queda marcado todo disminuido, excepto la TIP, que es la única que queda aumentada. ¿Ok? Entonces, sabiendo toda esa secuencia, que es importante conocerlo, vuelvo a repetirlo. Primero se depleta la ferritina, luego comienza a caer el hierro sérico, aumenta inicialmente la transferrina, no se olviden, inicialmente aumenta la transferrina y aumenta la capacidad de fijación del hierro, la transferrina. Como no va a haber posteriormente absorción de hierro, van a seguir tus depósitos depletándose, entonces no va a haber suficiente cantidad de transportadores. Cae la transferrina, pero tu capacidad de fijación del hierro, la transferrina, queda aumentada. Y es lo único que está aumentado en una anemia ferropénica. Listo. Ese es el orden habitualmente en el cual se van alterando ya las pruebas de función de la ferrocinética del hierro. Y entonces, lo segundo que me interesa es la clasificación. Y en la clasificación va exactamente en ese mismo orden. Me interesa que ustedes sepan que existe dentro de la clasificación una fase prelatente, latente y manifiesta. Prelatente, latente y manifiesta. ¿Ya? Lo manifiesto básicamente es lo que ustedes ya ven en todos los hemogramas. ¿Tiene anemia? No tiene anemia. Y si tiene anemia, pues ya estoy en una fase que se ha manifestado esa anemia. Y dependiendo del grado ya de esa anemia, pues voy a tener más manifestación clínica o menos. Pues un paciente que ya tiene una anemia severa, entonces no solamente la hemoglobina está manifiesta, sino también que hay otros síntomas que se manifiestan. ¿Listo? El problema radica debajo de la punta del iceberg, toda esta gran población de pacientes que no han sido diagnosticados a tiempo, detectados a tiempo su anemia, y son la gran mayoría. Aquí son la gran mayoría de quienes, de las mujeres, la gran mayoría de los niños, la gran mayoría de los adultos mayores, y de los adultos mayores por tema de acceso al tipo de alimentación adecuada, rica en hierro, por las comorbilidades que suelen tener, por la polimedicación que suelen tener y fisiológicamente también por la falta de arcada dentaria. Sin dormirse, Andrés, sin bostezar. Entonces, en ese sentido, ya realizar una detección anticipada de una anemia ferropénica a través de pruebas específicas. ¿Cuál sería la prueba más específica para poder detectar? La ferritina. Ferritina. La ferritina, correctamente. La ferritina es la principal prueba que me va a indicar cómo están mis depósitos de hierro. Entonces, en toda mujer embarazada, en toda mujer que aún no tiene una anemia, pero tiene factores de riesgo, en un niño que vive en condiciones de hacinamiento, en condiciones extremas de pobreza,
que no tiene para hacerse diferentes estudios y que en un hemograma estamos hablando que le ha salido normal, pero tiene factores de riesgo, yo no quiero esperar que llegue hasta una anemia manifiesta. Yo quiero detectar y tratar a todo este grupo que está aquí abajo. La principal prueba es la ferritina. Habíamos dicho que idealmente los depósitos deben mantenerse en torno a los 250. Pero cuando comienza a disminuirme, sobre todo menos de 100, entonces ya yo estoy camino hacia una anemia ferropénica y se establece, se marca una anemia ferropénica cuando ya está menos de 20, ya es una anemia ferropénica. Entonces, ese punto a tomarlo en cuenta. Por lo tanto, en la fase prelatente, lo único que está disminuido es la ferritina. En la fase latente, lo que está disminuido, perdón un segundo. Perdón, joven. Entonces, en la fase prelatente, la ferritina es lo único que está disminuido. En la fase latente, ahí ya cae no solamente la ferritina, sino que también el hierro sérico aumenta la transferrina, la capacidad de fijación del hierro a la transferrina. ¿Listo? Y en la fase ya manifiesta, es ahí donde se organiza todo el perfil de hierro, donde queda ya establecido de que está la ferritina disminuida, hierro sérico disminuido, transferrina disminuida y la capacidad de fijación de hierro a la transferrina aumentada. Y aquí recién la hemoglobina está menos de los parámetros considerados como normales que ya les mencioné. Recién ahí. Si ustedes pueden lograr dominar esto, pues le va a ayudar muchísimo. ¿Listo? Entonces hemos visto el enfoque en las anemias, ¿ya? En las anemias ferropénicas, las tres cosas importantes que me interesa que conozcan, el orden en que desciende, la clasificación, ¿listo? Que vendría a ser el orden. Nuevamente es exactamente lo mismo, la ferritina es lo único, luego hierro sérico y lo que además ya les agregué a ustedes. Y dentro de lo que es el tratamiento, ¿ya? Dentro de lo que es el tratamiento, ustedes siempre deben fijarse en que hay dos situaciones de tratamiento. El principal objetivo del tratamiento no es normalizar la hemoglobina. Es el error más frecuente. El objetivo del tratamiento de la anemia ferropénica no es normalizar la hemoglobina. El objetivo del tratamiento es restablecer las reservas de hierro para lograr un balance positivo. Llenar mis depósitos. Llenar mis depósitos. Y en segundo lugar, el objetivo del tratamiento es tratar la causa. En ninguno de esos, en ningún lugar dice normalizar la hemoglobina. Y es habitualmente el error que cometen muchas personas o muchos colegas. Le indican el tratamiento para su anemia y después de un mes vuelven con su hemograma y su hemograma ya está normal y le dicen, listo, ya está normal, está tratada su anemia, terminamos su tratamiento. Pero alguien me puede decir, ¿cuánto es el tiempo que tarda en llenarse los depósitos de hierro? ¿Cuánto tiempo mi organismo tarda en llenar los depósitos de hierro? Chicos, tarda de 3 a 6 meses y varía de cada paciente. Varía de cada paciente. ¿Listo? Entonces no se vayan a olvidar. Mi enfoque va a estar, por lo tanto, dirigido a llenar los depósitos. Si bien
teóricamente y en la práctica se sabe de que la hemoglobina va a normalizar en un mes. Obviamente, si es una anemia severa, no va a ir a normalizar en un mes, ¿ya? Pero la mayoría que son entre leves y moderadas suelen normalizar la hemoglobina en un mes. De ahí en adelante, yo lo que tengo que hacer es dar laboratorios de ferritina mensual. ¿Me interesa el hierro y la tibia y demás? No. ¿Por qué? Porque lo que más me interesa que se llene es la ferritina. A medida que yo voy dando hierro, pues va a ir habiendo más cantidad de transferrina, pues va a ir habiendo más cantidad de hierro y lo último que termina llenándose es la ferritina. Listo. Y siempre busquen la causa. Segundo lugar, si se corta, entramos al segundo link. En segundo lugar, deben fijarse ustedes cuál es la forma de hierro que van a dar a ese paciente. Y para eso, en todas las presentaciones comerciales, tienen que fijarse el hierro elemental. Ya en las cajitas hay un apartado en el cual dicen en la parte de atrás de los paquetes ferritina sérica de forma mensual hasta que ya estén llenos los depósitos. Antes de eso, prohibido soltar el tratamiento. Y segundo lugar, buscar la causa. En relación al tratamiento, ¿no es cierto? Eh, cada mes voy a realizar la ferritina, pero antes del mes yo necesito hacer una prueba para ver si la dosis que estoy dando de tratamiento está correcta y está comenzando a ponerse en marcha mi sistema de la eritropoiesis para comenzar a formar nuevos glóbulos rojos. Y esa es la prueba de reticulocito. Ya, entonces yo debo solicitar entre los 7 a 10 días de iniciado el tratamiento, idealmente, ya, una prueba de reticulocito para compararlo con el inicial y ver qué cosas si tengo respuesta reticulocitaria. Tener respuesta reticulocitaria significa de que ya yo tuve un aumento de los reticulocitos en relación al inicial. Si mis reticulocitos iniciales estaban en 0,5%, inicié tratamiento, la dosis correcta, y ahora están en 0,8, 0,9, ya hay una respuesta. Mi porcentaje me tiene que aumentar, no estar igual ni disminuir. Si me aumenta, ¿qué significa eso? Que la dosis que estoy dando está comenzando a tener efecto en la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. Y entonces ahí viene cuál es la dosis. La dosis está en relación al hierro elemental que contenga esa presentación comercial. La teoría nos dice que debería darse entre 100 a 200 miligramos de hierro elemental diario. El error más común es fijarse en, en la cantidad total que tiene de hierro esa presentación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay presentaciones en las cuales dice 300 miligramos de hierro, pero si ustedes se fijan al ladito en su hierro elemental, solamente tiene 35. Otras presentaciones que dice 225 u otras 375. Entonces yo tengo que fijarme en realidad cuánto de hierro elemental tiene. Ese es el que más me interesa para hacer el tratamiento. Y entonces ahí recién yo puedo aplicar el tema de la dosis correcta de ese hierro elemental, que vendría a ser de 100 a 200, 250 a 200 miligramos de hierro elemental diario. Por ejemplo, una presentación comercial muy bien tolerable, que viene de sabores, es aceptable y es accesible en relación al precio, es el Ferrobe Complex Folic. Es uno de los que yo utilizo también. El Ferrobe Complex Folic tiene 100 miligramos de hierro elemental. Viene en sabor chocolate, es de fácil digestión y debería tomarlo a media mañana y a media tarde. Listo. Tomándolo de esa manera, yo estoy asegurando de que el tratamiento va a estar perfecto.
Ahora, ¿por qué no doy las sales de hierro de los seguros? Del ministerio, en otras palabras, de los primeros niveles, segundos, terceros, de cualquier hospital público. Pues porque tienen menos concentración de hierro elemental. Tienen alrededor de 45 a 50 miligramos de hierro elemental. Tendría que dar al menos 3 comprimidos a 4 comprimidos diarios para que pueda recién comenzar a tener algún efecto. Y no se olviden que el tiempo mínimo por el que se lo utiliza este medicamento debería ser 3 meses, el mínimo. Y si ustedes le dan ese tipo de medicamentos, sumado a los efectos adversos, con sabor metálico, náuseas, vómito, epigastralgia, pues ustedes son los que van a tener más posibilidades de que su paciente se lo tire en su cabecita esas tabletas, ¿ya? Y ustedes obviamente no van a querer nada de eso. ¿Listo? Entonces, agarren una buena presentación comercial y comiencen a darle su tratamiento. ¿Ya? Ok. Entonces, eh, las indicaciones del hierro parenterales, bueno, hay otro tipo de hierro que es el totema. No sé si han escuchado el hierro bebible que suelen habitualmente darle a las mujeres embarazadas. El totema tiene alrededor de 75 miligramos de hierro elemental. Se deberían dar 3 veces al día y el tiempo no cambia. No significa de que porque yo dé en hierro bebible o en hierro en tableta, el tiempo de tratamiento va a ser diferente. Es el mismo. Mi objetivo es el mismo, debo llenar mis depósitos. Ahora, aquí pasa más por un tema económico. El totema es más caro que los comprimidos. Y haciendo un análisis comparativo, la diferencia es abismal. ¿Ya? Un ejemplo aproximado de un totema que sale aproximadamente 18, 20 bolivianos, en el cual tienes que darlo 2 veces al día. Pónganle 50 bolivianos a 60 bolivianos, 60, multiplíquenlo eso por 30 y eso por 3 meses. En relación a las sales de hierro, que salen alrededor de 4 bolivianos, son 8 o 10 bolivianos aproximadamente al día, y eso multiplíquenlo por un mes y luego por 3 meses. La diferencia es abismal en relación a costo. El resultado y la respuesta va a estar siempre en relación a la cantidad de hierro elemental que le estoy aportando. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo no se administra tableta? Cuando hay poca tolerancia a los preparados vía oral, sobre todo aquellos que son relacionados a los del gobierno, vuelvo a decir. Cuando hay más pérdidas que aporte. Por eso es importante ver cuál es la causa. Si yo estoy con una hemorragia digestiva alta que es activa y en la endoscopía, la clasificación de Forre me habla de un Forre 1A, 1B. Ya, yo no voy a dar, y sé que está con una anemia ferropénica, yo no voy a dar sales de hierro vía oral en ese momento a ese paciente. Tengo que cerciorarme que la causa ya se haya resuelto, se haya controlado. Ningún paciente que está con una anemia aguda internado debo dar sales de hierro vía oral. Debo siempre optar por lo mejor, parenteral o transfusiones en todo caso, ¿ya? Pero no vía oral. Ok, muy bien. Entonces, dos casitos clínicos que van a ser muy diferentes en relación a los que vamos a ver en simulación y en discusión. Necesito un voluntario, rapidito. Ya, aquí tenemos una paciente femenina, 20 semanas de embarazo, hemoglobina de 11, hematocrito 33. Esos son sus índices hematimétricos. Ese es su perfil de hierro. Pregunta, ¿en qué estadio ferropénico está este paciente? Vamos, ¿quién quiere responder? ¿En qué estadio ferropénico está este paciente? Prioritino. En el prelatente. El único. 23%.
Prelatente, doctor. Manifiesto. Manifiesta, doctor. No se olviden, no se olviden de que lo que define lo manifiesto, ¿no es cierto?, es el valor de la hemoglobina como tal. Aunque el perfil de hierro todavía no se haya establecido completamente, ¿ya? Entonces, estamos frente a un paciente que tiene ya una anemia manifiesta. ¿Cuál será la causa en este caso? Aumento, Aumento de medida. ¿Ah? aumento de los requerimientos por el Aumento de los embarazo. requerimientos, correcto. El tratamiento, 100 a 200 miligramos de hierro elemental. 200 miligramos de hierro elemental para llenar los depósitos, ¿no es cierto? Sus depósitos están bajísimos, 33. Debo llevarlo más allá de aquí, está en otra unidad de medición, en realidad debería ser un nanogramo por decilitro, por eso es que tiene que ser alrededor de 250, cuando es en nanogramos por decilitro. Otra voluntaria, a ver, ahí está su hemograma, su perfil de hierro. ¿En qué estadio ferropónico está este paciente? 2, 522, ferrina, uy, muy bien, ferritina, Latente. ¿Mm? Latente. Es un estadio latente, ¿no es cierto? Todavía no está en un estadio manifiesto, su hemoglobina todavía está en 12, ¿cierto? Bien, ¿cuál sería la causa de este estado ferropénico? polimenorrea, pérdida de física. Activen su micrófono si van a hablar. Sería la polimenorrea que tiene La hace 3 meses. polimenorrea, ¿no es cierto? Los sangrados menstruales o sangrados abundantes, descontrolados, irregulares que está teniendo, ¿cierto? Perfecto. Bien, aquí un pequeño versículo antes de pasar al otro tema para que lo tomen en cuenta. Miren, hermoso este versículo. Dice, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada cosa que ustedes hacen para el Señor dice que no cae en un saco roto. Siempre tiene un propósito, pero jamás es en vano aquello que haga. Amén. Ok, entonces vamos a pasar ahora al otro tema. ¿Listo? Vamos a hablar ahora sobre las anemias. Perdón, un segundito. Ok, empiezo. El tema de las anemias inflamatorias es más sencillo de lo que parece. Mm, Bien, es más sencillo de lo que parece. En las anemias inflamatorias ya ustedes saben, uno de los principales mecanismos para que pueda este, producirse la eritropoyetina, ¿no es cierto?, es de que haya una situación de hipoxia. Frente a una situación de hipoxia, la eritropoyetina a nivel de la médula ósea va a estimular
La eritropoyesis, lo primero que se va a ver, por lo tanto, van a haber reticulocitos, y habíamos dicho que en caso de una reticulocitosis, las dos principales causas son estas. Por lo tanto, cuando tenemos una situación en la cual hay una hipoxemia sostenida, van a ser dos elementos que son importantes en las anemias inflamatorias. ¿Qué es lo que está pasando con la eritropoyetina y cómo está mi marcador indirecto de producción de glóbulos rojos? En las anemias inflamatorias es lo que habitualmente suele ocurrir, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando con mi eritropoyetina y cómo está mi marcador indirecto de los glóbulos de producción de glóbulos rojos? Ya mencionamos anteriormente, ¿no es cierto?, cuáles son dentro de las anemias normocíticas, normocrómicas, donde se ubican las anemias inflamatorias. Un detalle importante es de que las anemias normocíticas, normocrómicas, si bien agrupan a las anemias inflamatorias, ¿ya? Pero también las anemias hipocrómicas microcíticas también agrupan a las anemias inflamatorias. Depende de qué cosa entonces esto, de la evolución en el tiempo y de la gravedad. Habitualmente cuando son inflamatorias la mayoría suelen ser leve a moderada, pero cuando ya se afecta más la producción, entonces comienzan a hacerse hipocrómica y microcítica, cuando afecta más la producción. ¿Ya? En la mayoría de los casos, como no está tan afectada la producción y no hay una situación de pérdida, sino una situación de inflamación, la mayoría suelen quedarse como normocítica, normocrómica. Y por eso es que vamos a hablar solo de las anemias inflamatorias, que es la que más interesa. El otro grupo, aplasia, displasia y mieloptisis, también son importantes. La primera causa de anemia en el mundo, las anemias ferropénicas. La primera causa de anemia en pacientes hospitalizados, anemia inflamatoria. ¿Ya? La segunda causa a nivel mundial de las anemias son las inflamatorias. Que quede claro eso. En pacientes hospitalizados, la principal causa de anemia es inflamatoria. Y a nivel mundial, ¿ya? Después de la anemia ferropénica le siguen las anemias inflamatorias. Antes se llamaban de enfermedades crónicas, pero ahora se llaman inflamatorias porque han visto en realidad que no solamente en enfermedades crónicas suele haber inflamación y anemia, sino que hay también anemia en inflamaciones que pueden ser agudas, intensas, ¿ya? En subaguda y en crónica, ¿ya? Entonces eso es importante. ¿Qué cosa me interesa que sepan de las anemias inflamatorias? Primero, los mecanismos por el cual un paciente puede tener una anemia inflamatoria. Segundo lugar, me interesa, cosa importante que ustedes deban grabarse, es cómo se altera el perfil de hierro y el tratamiento. Son tres cosas bien puntuales. En relación a los mecanismos, en una anemia inflamatoria no es lo mismo tener un glóbulo rojo que es saludable y que vive alrededor de ¿cuánto? 120 días, que tener un glóbulo rojo que está cansado, agotado y envejecido más rápido que alguien que no lo está. ¿Ya? Entonces, pasamos entonces de 120 días a 64 días. Entonces, una de las razones por las cuales suele aparecer una anemia en un proceso inflamatorio, ¿ya? Es porque el glóbulo rojo se envejeció más rápido que lo normal. En vez de envejecerse en 3 meses, lo está haciendo en aproximadamente 2 meses, ¿ya? En vez de llegar hasta 4 meses, lo está haciendo en alrededor de 2 meses. ¿Listo? Otra de las razones fisiopatológicas, bueno, que se sabe es de que la hepcidina está activada prematuramente gracias a la estimulación de las interleucinas de la inflamación. La 1, la 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferones, activan la hepcidina y la hepcidina, ¿no es cierto?, va a alterar directamente, le va a valer, en otras palabras, cuánto de tiempo de vida media tiene ese glóbulo rojo. Directamente va a ir a ocasionar una hemofagocitosis, va a ir a bloquear los receptores de transporte de ferroportina en los 3 niveles que ya ustedes conocen,
a nivel del hepatocito, a nivel del sistema fagocítico mononuclear y a nivel del enterocito. Por lo tanto, no se va a despachar más cantidad de ferritina, sino todo lo que quedó ahí acumulado. Ya no se absorbe más nada, todo el resto queda secuestrado. Por lo tanto, ¿no es cierto?, se va a alterar toda la secuencia. Ya no se va a producir más eritropoyetina, se va a bloquear la proliferación eritroide y esto va a repercutir en qué cosa, en que no se va a producir suficiente cantidad de glóbulos rojos, por lo tanto mis reticulocitos van a ser escasos, voy a tener una reticulopenia, como no se va a absorber más cantidad de hierro, mi hierro circulante va a estar disminuido, pero mis depósitos van a estar como están secuestrados, van a estar normales o aumentados, etcétera. Ya entonces por eso es importante conocer esta fisiopatología. En relación a las causas, toda situación que me genere inflamación sostenida, sean infecciones agudas, subagudas, crónicas, proceso inflamatorio, infiltrativo, autoinmune, neoplásico, necróticos, daños tisular, quemadura, etcétera, me puede llegar a producir anemia, hasta la misma obesidad, por eso les menciono. ¿Ya? Esta tablita necesito yo que me la domine. ¿Ya? Dominar. En las preguntas de los exámenes va a entrar. Primer mini examen parcial va a entrar. Examen final va a entrar. En la práctica va a entrar. En todos lados va a entrar. ¿Listo? Y acá hablamos sobre el iron deficit, ya que es la deficiencia aguda de hierro. En este caso aquí estamos hablando de la anemia ferropénica y aquí estamos hablando de la anemia inflamatoria en relación a las variables que nos interesa que conozcan. Siempre vamos a partir de qué cosa, de la ferritina. En una anemia ferropénica está disminuida la ferritina, la saturación de transferrina está aumentada. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que primero aumenta, luego disminuye. Luego, los niveles de transferrina, aquí se refiere a la capacidad de fijación del hierro. La transferrina es lo único que queda aumentado y el hierro sérico que está disminuido. Cuando nos vamos a la anemia inflamatoria, es fácil de diagnosticar. La ferritina, ya les mencioné, fisiopatológicamente por el secuestro está normal o aumentado. La saturación de transferrina, vale decir, si no tengo hierro que se me está absorbiendo, entonces por lo tanto ya los transportadores van a seguir manteniéndose la misma cantidad circulante o van a estar disminuidos porque no hay más cantidad de hierro que se absorba. Los niveles, la capacidad de fijación del hierro a la transferrina puede estar igual, de la misma forma, reducido o normal, y la concentración de hierro sérico aquí hace la diferencia. Como no se está absorbiendo hierro a nivel de las vellosidades intestinales, entonces aquí va a estar reducido. ¿Cuáles son los dos puntos importantes que ustedes deben fijarse? La ferritina y las concentraciones de hierro. Eso va a ser la diferencia entre ambos. ¿Listo? Entendir, dirundir. Los mecanismos entonces son dos grandes mecanismos, por hipoproliferación o por pancitopenia. Hipoproliferación, ya o bien por nefropatía, insuficiencia endócrina, depresión proteica o una aplasia pura de las células rojas. Significa toda situación que me va a comprometer la producción de la serie roja. Eso se llama hipoproliferación. Y el otro mecanismo es pancitopenia, toda situación de que me va a afectar toda la médula ósea como tal, las tres líneas celulares, pancitopenia. ¿Ya? Y ahí están las anemias aplásicas, mieloptisis y las mielodisplasias. Dentro de las hipoproliferativas, ¿ya? Principalmente, aquí están la mayoría de las anemias inflamatorias y las anemias de las enfermedades renales. Aquí el problema principal está en la eritropoyetina, no se olviden. Habíamos dicho que son dos las variables de las anemias inflamatorias, la eritropoyetina y los reticulocitos. Aquí la eritropoyetina. Y puede que haya poca cantidad de eritropoyetina o puede que no haya. Y si hay poca cantidad, es una eritropoyetina floja. Hay una resistencia a la acción de la eritropoyetina. Así como hay resistencia a la insulina, en estos casos hay resistencia a la acción de la eritropoyetina.
Es una eritropoyetina floja que no responde al comando. Hay hipoxia y no quiere agarrar y estimular a la médula ósea para que se produzcan nuevos glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, no se olviden, se produce el estímulo, pero no hacen caso. Es una eritropoyetina floja por hipoproliferación. ¿Ya? Entonces, ahí están todas las anemias inflamatorias. Cuando están relacionadas al hipotiroidismo, no se olvide, T3 y T4 también estimulan la producción de eritropoyetina. En las anemias de los procesos renales, dos cosas puntuales. Comienza a disminuir la producción de eritropoyetina cuando el filtrado glomerular es menor de 60 y se establece cuando ya es menos de 45. Quédense con ese dato. ¿Ya? Dentro de las anemias por mecanismo de hipoproliferación, hay una causa congénita de eritroblastopenia. Y dentro de esta causa congénita, que es la aplasia pura de la serie roja, donde es la única situación donde la eritropoyetina está elevada. En todas las demás, que es por mecanismo de hipoproliferación, la eritropoyetina está disminuida. En este caso, la eritropoyetina está elevada. Es una causa congénita. Vuelvo a mencionar. Es una causa congénita. Y entonces, ¿por qué tiene eritroblastopenia si la eritropoyetina está elevada? Tiene causa congénita, tiene eritropoyetina elevada porque acá el mecanismo en sí no es por un proceso inflamatorio como tal, sino que hay una apoptosis celular programada, aunque haya una buena eritropoyesis que esté produciendo buena cantidad de glóbulos rojos, esta va a hacer de que se destruyan y no se llegue a la cantidad normal de glóbulos rojos de forma continua. ¿Ya? Entonces aquí está la anemia de Blackfan-Diamond. ¿Listo? Y dentro de sus causas aquí están los timomas. Hay fármacos, hay una de las causas, por ejemplo, el parvovirus B19, que también puede producir afectación en dos lugares. Es un tremendo virus ese. Ya está directamente ligado a las eritroblastopenias con la anemia de Blackfan-Diamond, o está involucrado en las pancreatitis, o está involucrado en las miocarditis. Tres lugares ese virus. Es tremendo. Listo. Entonces hay una muerte celular programada de la serie eritroide y aquí no tiene relación con la eritropoyetina, al contrario está elevada. ¿Ya? No vamos a redundar mucho. Luego el otro mecanismo habíamos dicho que es por pancitopenia y ahí están la anemia plásica, está la mieloptisis y están las mielodiplasias. Y dentro de las anemias aplásicas, 50% son idiopáticas y el otro 50% sí podrían identificarse. Y acá dentro de las causas congénitas está la anemia de Fanconi y dentro del otro 50% que son las idiopáticas. Y aquí están las causas por radiación, por mecanismo inmunológico, lupus, timoma, parvovirus B19, Epstein-Barr, hepatitis C, citomegalovirus, fármacos, AINES, corticoides, el cloranfenicol y sí, antes se manejaba la fiebre tifoidea con el cloranfenicol y veían que los pacientes comenzaban a tener anemia aplásica, ya, entonces dejaron de utilizarlo por ese mecanismo. Sin embargo, bueno, actualmente se sabe que la posibilidad de que pueda ser una pancitopenia con aplasia medular por cloranfenicol está en torno del 0,3 al 1%, por lo que si es imperativo su uso puede realizarse. ¿Ok? Entonces está la anemia de Fanconi dentro de los que son el mecanismo de hipoplasia o pancitopenia, y dentro de esta la aplasia medular causa congénita, anemia de Fanconi, y dentro del otro mecanismo de hipoproliferación causa congénita con afectación de la serie roja exclusivamente están las eritroblastopenias, que es la anemia de Blackfan-Diamond. No se vayan a equivocar, son en dos grupos diferentes, dos mecanismos diferentes. ¿Ya? La aplasia medular siempre tiene, bueno, afectación de las tres líneas celulares y se manifiesta por la afectación de esas líneas celulares. Está disminuida la serie blanca, entonces voy a tener un síndrome infeccioso, proceso séptico, voy a tener un síndrome anémico y, bueno, alteración de la serie plaquetaria, tendencia hacia los sangrados. ¿Ya? La causa siempre va a ser suprimir, el tratamiento va a ser siempre suprimir la causa. ¿Ya? Dentro luego de
Las mieloptisis vendrían a ser invasión medular por otro tipo de células a distancia. Y acá es fácil que uno pueda agruparlo en causas hematológicas, ¿ya? Y causas no hematológicas. Vale decir, aquella situación en la cual se reemplaza mi hematopoiesis normal por producción de células neoplásicas malignas con clones neoplásicos, leucemia. Y el otro grupo son por invasión hacia la médula ósea, perdón, a distancia. Y dentro de eso, si hablamos de los varones, estamos hablando del cáncer de próstata, que hace metástasis ósea con afectación de las tres líneas celulares. ¿Listo? Entonces, cuando hay una pancitopenia, hay antecedentes de un SEA de próstata, lo más probable es que esté ocurriendo una invasión medular, una mieloptisis. En esos casos, pues bueno, no hay mayor cosa que hacer, ¿no? Entonces está el cáncer de próstata, mama, pulmón, estómago, etcétera. Lo ideal siempre en esos casos es realizar una biopsia medular y el tratamiento de acuerdo a la causa que lo originó. Cuando hay mieloptisis, bueno, pues ya es más difícil de que pueda eso manejarse porque ya es parte de un proceso metastásico y ahí lo que se tiene que hacer es un tratamiento de soporte de acuerdo a cómo están las tres líneas celulares. Si está con una anemia severa, con inestabilidad hemodinámica, transfusión de paquetes globulares. Si está con plaquetopenia con sangrado, pues transfusión de plaquetas. Verificaré cómo están mis vías de la coagulación, TP, te transfundiré plasma congelado, a PTT transfundiré crioprecipitado, fibrinógeno caído, crioprecipitado, fibrinógeno, dependiendo cómo esté. Entonces, mis pruebas de coagulación y mi serie plaquetaria decido el tratamiento. Entonces, por lo tanto, es de soporte. Entonces, como la mayoría de las anemias normocíticas, normocrómicas, son inflamatorias, ¿listo? Son inflamatorias y otro pequeño grupos son causas por panhipoplasia y dentro de esas las aplasias medular, como acabo de mencionar, la mayoría, 85% de los casos son inflamatorias. El tratamiento está enfocado a qué cosa? Al problema principal que hay en este tipo de anemia, que es la eritropoyetina de mala calidad que tengo en mi organismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que darle? Eritropoyetina. Tengo que darle eritropoyetina. Y aquí una variable interesante. Hagan de cuenta que la eritropoyetina es una carretilla y el hierro sérico es el ladrillo. ¿Listo? Entonces, como está el hierro sérico disminuido y la eritropoyetina es floja, entonces tendré que llevar en una carretilla hierro para depositarlo en un lugar y ese lugar es mi cuerpo. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la cual se debe dar el tratamiento en las anemias inflamatorias. Ahora, ¿será que en las anemias por mecanismo de panhipoplasia sirve la eritropoyetina? Es otro mecanismo. El otro el mecanismo habitualmente suele ser o medicamentos en las anemias aplásicas medicamentosas, ¿no es cierto? O infecciones virales, o no se conoce la causa. Y si se conociera la causa, tratar la causa subyacente. ¿Ya? Y mientras tanto, ¿qué puedo dar? Puedo dar eritropoyetina, podría ayudarme parcialmente, pero habitualmente los que necesitan soporte hematológico, si se trata de una anemia aplásica, no van a tener habitualmente ustedes una anemia leve o moderada, sino más bien severa, que va a ir con tendencia a la inestabilidad y ese grupito sí va a necesitar transfusión de hemocomponente. ¿Ya? En estos casos, la eritropoyetina recombinante humana, 10.000 unidades subcutáneas cada semana, un mes de tratamiento me aumenta aproximadamente 1 a 1,5 gramos mi hemoglobina basal. La dosis, si quieren manejarlo kilopeso, 40, 80 unidades kilopeso por semana. ¿Ya? La presentación son habitualmente de 10.000 unidades. Bien. Un caso bien puntual. Vamos a hacer ver este razonamiento bien rapidito.
Paciente 55 años de edad, antecedente diabetes tipo 2 y desde hace 20 años sin un régimen alimenticio ni control médico adecuado. Se queja que desde hace 6 meses se siente más cansado. Ha perdido peso y tiene náuseas a las comidas. Tiene una anemia que es moderada, normocítica, normocrómica, pero acá hay una variable que tiene una creatinina de 2.5. Si clasificamos morfológicamente la anemia, estamos frente a una anemia normocítica, normocrómica. Morfológicamente estamos hablando, ¿no? No estoy diciendo describan este, eh, su situación actual de la anemia. Entonces, una paciente femenino que tiene una anemia moderada, normocítica, normocrómica. Cuando hablamos de la morfología, estamos hablando de índice hematométrico, ¿ya? Por eso es que directo es una anemia hipocrómica microcítica. Pregunta, ¿cuál es la causa de la anemia? Vamos, ¿quién se Enfermedad anima? renal sería Justifique. porque tiene la creatinina baja y la urea aumentada. ¿La producción de eritropoyetina está en relación al valor de la creatinina? No. ¿Está en base a qué? Al valor de, No. ¿al valor de qué? Glóbulos rojos, pues, ¿no? De la filtración glomerular. El filtrado glomerular. Entonces, ¿qué debo hacer en estos casos? Sacar el filtrado glomerular. ¿Alguien sabe cómo sacar el filtrado glomerular? Esta Por la paciente fórmula más... de Crocov-Gault. ¿Ah? Por la fórmula de Crocov-Gault, algo así. Fórmula de Cockcroft-Gault. Rapidito, a ver cuál es. Vamos. 3, 2, 1, 0. 140 menos la edad por el peso dividido entre la creatinina por 72, resultado por 0,85 si es mujer. Listo, esta paciente tiene 60 años. Saquen rapidito cuánto es su filtrado glomerular. No se me duerman. Ya son las 6:15 de la mañana, así que ya no da para dormir directamente a hacer sus actividades, nada de encolcharse de nuevo. Vamos, valientes guerreros del Señor. ¿Cuánto le salió a su filtrado? Repito, 140 menos la edad por el peso dividido entre la creatinina por 72 y el resultado por 0.85. Cuando es mujer se multiplica por esa variable 0.85. Creo que falta el peso, doctor, en el caso. Sí, falta el peso, doctor. Por eso le dije, tiene un peso de 60 kilos. Ah, ya. Ah, 14, doctor. 14, perfecto. Entonces, con un filtrado de 14 está afectada la producción de eritropoyetina. Sí. Bien, ¿cuál es la causa de la anemia en este caso? Una enfermedad renal crónica. sí, una Una enfermedad renal. enfermedad renal crónica, no, si quieren puede ser una nefropatía diabética. Ya, ¿y cuál sería el mecanismo en este caso? Disminución de eritropoyetina. Disminución en la producción, pero el mecanismo es por una hipoproliferación. El mecanismo está dentro de lo que son por hipoproliferación. ¿Y el tratamiento cuál sería?